plaquetas y en secundaria todo. En la secundaria estaba la vida extrínseca, extrínseca. Vas a ver, secundaria quiere decir que uno empieza Ajá. sino que las otras empezar al mismo tiempo. Entonces, demostración primaria va a terminar con la formación de metapón plaquetaria. ¿Quiénes van a ser partícipes ahí? Las plaquetas. Hay también alguna fase de vasoconstricción para el reclutamiento de esas plaquetas. Ya saben, ¿no? Que tiene el proceso de adición, activación y agregación con el objetivo de formar un tapón plaquetario y justamente impedir el sangrado de estas. Por otro lado tenemos la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria, en el cual son partícipes los factores de coagulación, termina en la producción de un coágulo que posteriormente a esto se forma una malla de fibrina y posteriormente a esto hay una degradación de productos de esa fibrina con el objetivo de parar el sangrado. Entonces va a ser importante poder verlo en un enfoque tanto clínico como farmacológico porque van a tener diferencias. Mucha gente confunde antiagregante con anticoagulante. Un antiagregante son medicamentos que van a actuar en hemostasia primaria, o sea, van a actuar evitando la agregación plaquetaria. Tenemos el insulina, el prasuret, el ticagrelor, etc. Por otro lado, los anticoagulantes actúan en la hemostasia secundaria, en la cascada de coagulación. Entonces, no son iguales, todavía las estoy confundiendo. Confunden antiagregante con anticoagulante. Entonces, tienen que aprender a diferenciar estas dos familias de medicamentos. Unos actúan en la hemostasia primaria y otros actúan en la hemostasia secundaria. Para eso, tenemos que remontarnos entonces a hablar sobre los anticoagulantes. Entonces, vamos a hablar sobre la hemostasia secundaria, sobre mi cascada de coagulación. Nuevamente, nosotros sabemos que tenemos dentro de la hemostasia secundaria tenemos un vaso que se puede ir comprometiendo por diversos motivos, ¿no? Entonces es ahí donde nuestras vías, tanto intrínsecas como las vías extrínsecas, van a ejercer alguna función que al final van a confluir en una vía común. Y esta vía común finalmente hoy forma una malla de fibrina para no sangrar. Muy bien. Entonces, nuestro vaso sanguíneo se puede alterar de forma extrínseca por algún tipo de lesión y es ahí donde el trauma va a ser un estímulo para que se desencadene la vía extrínseca. Sin embargo, si existe alguna lesión endotelial, ya sea, no sé, por ocasión de un catéter, por la colocación de una válvula protésica, por ejemplo mecánica, a nivel de la válvula mitral o válvula aórtica, se va a dañar el endotelio, se va a dañar el endocardio. Entonces, es ahí donde esos estímulos van a desencadenar mi vía intrínseca. Muy bien, perfecto. Una lesión endotelial. Ahora, estos van a ser medibles igual, van a ser monitoreados. Por ejemplo, la vía intrínseca va a ser monitoreada por la ATP, la vía intrínseca por la TTPA. Entonces, ahora sí vamos a hablar de lleno sobre cada una de esas vías para poder seleccionar y vamos a ir viendo dónde es que van a actuar mis medicamentos, mis anticoagulantes orales. Todo comienza entonces con la vía intrínseca, ¿no? Torre, cuenta. ¿Con qué factor de coagulación inicia la vía intrínseca? ¿Con él? Con el 2, cierto. Muy bien, entonces está a mi factor de coagulación número 12 y este 12 Eso muere preguntado, se activa. ¿Y este 12 a quién activa sobre? Al 9. Al 9 no. El 11. El 11. Ah, el 11 El 9 y después el 9 activa. Ah, cierto. ¿Cuál otro? Al 9. Después del 8 es el 10. ¿Y Después del 8 es el 10. Al 10. Sí. perfecto. ¿Tú crees que sí es 11? Y aquí ya con el factor 10
se generó mi vía común. Común, Muy bien. claro. Entonces, por aquí tengo mi vía intrínseca y llega a mi factor de coagulación número 10, y está activado. Ahora, este 10 también se puede activar por otra vía, que es la vía extrínseca. ¿Cierto? La vía extrínseca, ¿de dónde nace? El factor celular. Del factor 7. El factor 7 se activa y junto a la activación de mi factor 7 más el apoyo de mi factor 3, que es el factor titular, secretado por el endotelio, activa también a mi factor 10. Entonces, al final todas llegan a mi vía común, a mi factor 10, que es el que inicia mi vía común. Y este factor 10, ¿por qué es importante? Porque activa también a otros factores de coagulación, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es? La protrombina. No, activa cuál es? La protrombina, ¿no? Trombina Factor 2. El factor. Protrombina, Protrombina. y trombina. para que se convierta En trombina. No era dos activos. Pero su cofactor Dos a ¿Es el dos. calcio? de esto va a ser el factor. Fosfolípido. Ah, sí, sí, nucleado. Muy bien. Entonces, protrombina a trombina. Perfecto. ¿Y la trombina? Fibrinógena, fibrina. Fibrinógena, fibrina. Cofactores. Factor 1 a. Fibrinógeno, Ajá. y lo convierte a Fibrina. Ah, fibrina. a monómero de fibrina. Ah, Monómero de fibrina. Y esta monómero de fibrina al final lo que van a hacer es formar una malla Un coágulo. de fibrina. Ujú. Y esta malla de fibrina al final va a tener que ser estabilizada. Va a formar una estabilización de la malla. Gracias al calcio y gracias al factor 3 activado. Es factor 1. Sí. Pero esta malla posteriormente va a tener que ser degradada, ¿no? No es que se va a formar todo el coágulo siempre. Va a tener que ser degradada a producto de degradación de la fibrina. Como por ejemplo los dímeros D, que los que se van a usar. También nos cuenta el grado también. Y aquí, este paso de esta malla de fibrina a productos de degradación de la fibrina, ¿por qué está potenciado? Factor Por la 3. plasmina. Pero esta plasmina ha nacido de un plasminógeno, ¿cierto? Ujú. Por un activador de la plasmina o del plasminógeno, por ATPA. Perfecto, entonces ya tenemos nuestra cascada de coagulación, con todos los factores de coagulación. Ahora sí, vamos a hablar sobre la trombina. La trombina Sí. es un factor de coagulación bastante importante porque esta trombina, cuando se produce, a su vez va a potenciar a otros factores de coagulación, a que produzca mayor coagulación. O sea, esta va a potenciar tanto al 5 activado, Así. lo potencia aquí, Al 10. potencia al 10 activado, Ajá. lo potencia aquí, Al 8. potencia ¿a cuál? El 2. ¿Qué cosa? Al 11, ¿De qué cosa lo potente? potencia aquí también, Al 9. y al 8 también. Ah, y al lo 8, sí. potencia. Diez activado. Y al 8. Sí, ahí. O sea, la potencia. El 2. Sí. Entonces, si se dan cuenta, esta trombina lo que hace es participar en muchas de las etapas de la cascada de coagulación, la trombina, favoreciendo justamente la coagulación, por las palabras. Sin embargo, si fuese así, nosotros estaríamos generando a cada rato coágulos. Por tanto, tiene que mantener un equilibrio. O sea, aparte de tener factores de coagulación, también tenemos anticoagulantes de forma naturales, para que mantengamos el equilibrio y no estemos formando a cada rato coágulos y trombos. Para eso tenemos varios anticoagulantes de forma naturales. Tenemos, por ejemplo, a la proteína C, a la proteína S, ¿no? Sí. La trombina, a su vez, además de ser un estímulo para la formación de coágulos, lo que va a generar es estimulación y se une a la trombomodulina. Trombomodulina. Y esta trombomodulina lo que va a hacer es activar a la proteína C. A proteína C, activar. Pero también va a actuar un cofactor aquí que es la proteína S. Entonces la proteína C y la proteína S lo que van a hacer es inhibir esta cascada de coagulación.
En el 8, aquí. Y en el 5, aquí. Lo inhibo y lo inhibo. Proteína C y proteína S. Proteína C y proteína S. Muy bien, entonces Y tenemos uno de mis ajá, y anticoagulantes sí. de forma natural. Sin embargo, también tenemos otro anticoagulante natural, que es la antitrombina 3. La antitrombina 3, me parece que se llama antitrombina es porque inhibe a la trombina. Aquí está la antitrombina 3. Antitrombina 3. Que lo que hace es, de cierta forma, también inhibir este proceso de coagulación, esta cascada de coagulación, inhibiendo la trombina. Pero no solamente a la trombina, sino que también inhibe aquí, inhibe aquí, inhibe aquí, inhibe aquí. Aquí, aquí. Antitrombina 3. Entonces, más o menos la antitrombina 3, que también es otro anticoagulante de forma natural, inhibe esta cascada de coagulación. Entonces, me parece lógico pensar que puedo crear un medicamento que actúe estimulando la antitrombina 3, ¿no? Si lo estimulo la acción de la antitrombina 3, entonces estoy generando más anticoagulación, ¿cierto? En este caso estamos hablando entonces de la Sí, heparina. por esos tipos. Tenemos heparina de forma natural, pero también tenemos heparina con Fraccionada y medicamentos. Y tenemos heparina con medicamentos, tanto no fraccionadas como fraccionada. Fraccionadas de bajo peso molecular, ¿no? ¿Cuál es el fijo de la proteína Bajo C? peso molecular. Tenemos no De la fraccionadas proteína C. De la proteína C. y bajo peso molecular. Muy bien. Como las no fraccionadas, tenemos por Las ejemplo proteínas la C son heparina sódica. anticoagulantes. Y como la de bajo peso molecular tenemos a la enoxaparina. Enoxaparina. Igual acá. Heparina sódica y enoxaparina. Enoxaparina. Tenemos también otro que es la dalteparina, que también es otra, Deltaparina. aparte de enoxaparina. Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre entonces en la una y la otra si las dos inhiben a la antitrombina? La no fraccionada Tiene una cadena. generalmente va a tener una mayor afinidad por inhibir aquí a la trombina. Este es más potente. Y la bajo peso molecular es mucho más potente aquí con mi factor 10. ¿Ok? Otro es que esta usualmente suele ser subcutánea y esto usualmente suele ser endovenoso. Si queremos ponerlo entre efectos adversos, probablemente la de no fraccionada, que es mucha más, o sea, una cadena mucho más grande, me puede causar tal vez más efectos adversos, como osteoporosis, por ejemplo. Es uno de los efectos adversos. O trombocitopenia, también. La de bajo peso molecular. Más que la de bajo peso molecular. Entonces tenemos aquí al mundo de las No, heparinas. la Pero vamos a vitamina 3 entenderlo es poco a poco. heparina. Pero también me parece Y ahí lógico está la pensar fraccionada y la no fraccionada. que si mi problema es la trombina, entonces cree algo mucho más directo. La de bajo Un peso inhibidor molecular es la directo enoxaparina. de la trombina. Que lo inhiba de forma directa, que ya no dependa de estimulación de la antitrombina 3, sino que lo inhiba de forma más directa. ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos al dabigatran. Navigator. Y lo pongo con B e I grande para que sea fuerte. Dabi viene de 2 para el factor de coagulación número 2, o sea, para la trombina. ¿Ya? Y por ejemplo, puedo tener aquí inhibidores también Del factor del factor 10. 6 activado. Puedo tener inhibidores directos Indirecto. e inhibidores indirectos del factor 10 activado. Por ejemplo, de los directos tengo al Rivaroxaban. Primero examen. Rivaroxaban. apixaban, Apixaban. Ajá.
rivaroxaban. Raxaban. Lo pongo con este grande para que se acuerden de Saban y del factor 10 activado. Y le pongo indirecto, le pongo por ejemplo aquí a mi fondaparinux. Fondaparinux. Lo pongo también con una X grande para que se acuerden. Como tiene una X dentro de su nombre, para que se acuerden que inhibe al factor 10. Muy bien, entonces tengo estos medicamentos que van a poder actuar dentro de mis factores de coagulación como los más representativos. ¿Qué pasó ya? Sin embargo, también puedo inhibirlos dentro de su síntesis, ¿no? Sabemos que algunos factores de coagulación van a depender de vitamina K. Como La por warfarina. ejemplo, el 10, el 9, el 7, Estudiamos, el 12. estudiamos. Entonces, Algo tenía que a hacer. una enzima que está relacionada con su síntesis como la epóxido reductasa, me parece lógico pensar que estos factores de coagulación no lleguen a madurarse. Y si no maduran, entonces no actúan. Estoy hablando de la Warfarina. warfarina. Una warfarina. La warfarina inhibe al epóxido reductasa. Entonces, hay una disminución de estos factores de coagulación dependiendo de vitamina K. Además, también, claro, de la proteína C y la proteína S, que también pueden actuar a este nivel. Muy bien. Entonces, tengo a estos medicamentos, ¿ya? La warfarina inhibe. Otros de indavigatal tenemos a la Sí. a la bivalirudina, Te lo paso por que también es otro medicamento que va a inhibir a la proteína de forma directa. Muy bien, si entremos un poquito mucho más allá, podemos también mencionar aquí de los fármacos fibrinolíticos y de los antifibrinolíticos. Fibrinolíticos y los antifibrinolíticos que van a actuar aquí. Una va a ser los fibrinolíticos, van a generar aquí estimulación y los antifibrinolíticos van a inhibir esa TPA. Por ejemplo, los fibrinolíticos es los fármacos que hemos visto antes. Alteplase, por ejemplo, tenecteplase, uroquinasa, estreptoquinasa. Acá, perdón. Uroquinasa, estreptoquinasa, alteplase, tenecteplase, se usa bastante para infartos. Y de los antifibrinolíticos tenemos, por ejemplo, al ácido aminocaproico, ácido tranexámico, que se usa bastante en hemorragias del puerperio, por ejemplo, hemorragias en gestantes para parar los sangrados. Bien, entonces tenemos aquí varios medicamentos, ¿no?, que van a poder actuar tanto fibrinolíticos, antifibrinolíticos, anticoagulantes, etc. Entonces podemos meterlos aquí a patología, ya estamos viendo acá, aprovechemos el gráfico. Si hay una deficiencia en el factor 8 de coagulación, se llama hemofilia A. Si hay una deficiencia del factor 9, es la hemofilia B. Y si hay una deficiencia del factor 11, hemofilia C. Si hay una deficiencia del factor 5, del factor 5 de Leiden, por ejemplo, otra enfermedad. Si es una deficiencia de la C1 inhibidor esterasa, por ejemplo, se produce la angiodema y esta va a estar relacionada con los factores 12 y los factores 11, por ejemplo, angiodema hereditario por aumento de la canicreína. Y así muchas enfermedades se pueden ver asociadas a niveles de coagulación. Perfecto. Entonces, ya nos hemos ubicado, así vayamos al detalle. O sea, hemos visto que tenemos anticoagulantes orales, tenemos de formas directas y de formas indirectas. Las indirectas, claro, inhibiendo la síntesis, por ejemplo, como los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina. De forma directa tenemos a los inhibidores de la 10A o inhibidores de la trombina, por ejemplo, dabigatran, la trombina, rivaroxaban, apixaban, el 10, ¿no? Rasaxaban, Por la tiene X, una ¿se acuerdan? X dentro de su nombre, entonces es fácil acordarse. Indirecto, razón. Entonces, aprenderse los medicamentos, porque la mayoría de medicamentos No era comparten la típico. misma terminología. Está bien. Ahora, lo malo de la warfarina es que la warfarina tiene muchos efectos adversos porque tiene muchas interacciones farmacológicas. Entonces hay que tener en cuenta las interacciones farmacológicas porque estas pueden aumentar o disminuir su efecto de la warfarina. Se usan, por ejemplo,
ejemplo, ya lo hemos visto, una de las patologías que hemos usado la warfarina es en la fibrilación auricular, ¿no? La fibrilación auricular se usaba tres medicamentos: anticoagulación, antiarrítmicos y unos frenadores de la frecuencia cardíaca, por ejemplo los betabloqueantes. Perfecto, entonces nosotros tenemos que calcular si este paciente va a tener que ser anticoagulado o no, según una escala que también hemos visto la semana pasada, que es la escala de Chas-Bas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa escala de Chas-Bas? Es esto en las cuales yo les había dicho que ya no se usa esta categoría del sexo, ¿no? Entonces, por ahí, pero también vamos a ir monitoreando a mi warfarina con un INR que tiene que estar oscilando en valores óptimos, pero si nos pasamos de este INR ya lo podemos llevar al otro extremo. O sea, aparte de estar anticoagulado, lo podemos llevar a riesgo de hemorragia. Entonces, para esto tenemos que evaluar el riesgo de sangrado a través de una escala que se llama escala de Haskell. ¿Ya? Una es para coagular y la otra es para ver si es que me he pasado y ya tengo riesgo de hemorragias. Muy bien. Esta warfarina suele ser barata, es bastante usable, bastante usada, pero tiene muchas interacciones farmacológicas. Hay que tener en cuenta eso. No se usa en embarazo, totalmente contraindicado porque es teratogénico y produce aborto. ¿Ya? Y por ejemplo, aquí tenemos algunas anticoagulantes de forma parenteral. Habíamos visto la heparina no fraccionada, es una de ellas, la heparina de bajo peso molecular, ¿ya? Y la fundaparina, que habíamos visto que está asociado al factor desactivado, ¿no? Pero también depende de la trombina, por eso es un inhibidor indirecto del factor desactivado. ¿Ok? La heparina de bajo peso molecular está contraindicadísima en pacientes con eliminación de creatinina menos, son pacientes con una enfermedad renal crónica demasiado terminal. Sin embargo, entre estas dos, la que se prefiere es la de bajo peso molecular. ¿Ya? Porque es una cadena un poco más pequeña, presenta menos interacciones, menos RAMs. La heparina no fraccionada genera mayor tipo de RAMs, generalmente trombocitopenias, y ya es menos del 5%, pero igual lo presenta a comparación de la heparina de bajo peso molecular. Y también esta presenta trombocitopenia y osteoporosis también. Osteoporosis. Pregunta de examen, siempre te preguntan por el antídoto de la heparina, la protamina. ¿Ya? Muy bien. Y por aquí tenemos anticoagulantes orales. Crónico, tenemos a la warfarina, tenemos al dabigatran, iones de la trombina, rivaroxaban, apixaban, edoxaban, todos al factor X, al factor 10. ¿Listo? El abortativo de la warfarina. Pero principalmente se usa warfarina para igual No, no. su INR. Doc, Es importante Doc, medir. ¿cuál era el antídoto a la voz? Antídoto de warfarina, No, ¿cuál es el anterior? la protamina. Protamina es para la heparina. Protramina. La para la warfarina su antídoto es la vitamina K. Vitamina K. Su Antídoto. Antídoto de la warfarina es la vitamina la K. protamina, si bien es cierto que lo van a poner como antídoto de la heparina hacia seca, pero principalmente es antídoto más de la heparina no fraccionada que a comparación de la heparina de bajo peso molecular. Es más de la no fraccionada, porque es la que suele tener un poco más de RAMs. La no fraccionada, la de bajo peso molecular no suele ser monitoreable, es bastante segura. Muy bien, entonces tenemos este caso clínico. Vamos a trabajar, como es un caso clínico el día de hoy, lo van a trabajar los dos grupos. Es una paciente de 25 años, pero igual van a tener que salir 2 y 2. Igual. Es una paciente mujer de 25 años. No, son 4. Uno y uno, uno y uno. Debido a la aparición súbita Heparina de bajo peso molecular. Chicos, Su antídoto es la la paciente protamina. reporta haber estado en un estado de salud habitual hace 2 días. La heparina era la baja, ¿no? Ya no quedaba. Ya me quedo. La warfarina es la vitamina K. Además requiere un dolor sordo en es la el mismo pantorrilla caso. que sigue curando gradualmente. No presentan ¿Tienes ese antecedentes caso? previos de problemas respiratorios Es el mismo. musculares. Lo único que estaba tomando son anticonceptivos orales. ¿Ya?
Ahora, No es. antecedentes familiares, esa paciente tiene coágulos sanguíneos en el historial familiar. Fue pues. Sí. Pero es el Pero caso nada más, número aparte de uno. esto, estos son también físicos y esto es la tomografía que se le tomó. Esta paciente revela múltiples émbolos pulmonares, ¿Y tú cuál es este? bilaterales, locales, Pero abajo hay un caso clínico número 1 y número 2. y también tiene niveles elevados de dímero. Entonces tenemos Entonces, ¿qué 4 digo? preguntas para que puedan ir desarrollando. Y ya está. Entonces nada, vamos trabajando lo que tengan su portafolio. Oye, ¿y yo qué hago? Eh, Entiendo. No sé, güey. Ya sé. Al hotel, pero van a sacar tu portafolio para